Puerco, cochino, gorrino, marrano, en definitiva, cerdos. Quizá no estén en el top 5 del ranking de animales más populares, pero lo cierto es que nos encantan. Bueno, en realidad nos encanta la oreja a la plancha, el secreto al horno y, por supuesto, el jamón ibérico. Pero es que además estos animales salvan vidas. Por todo esto, querido cerdo, hoy te has ganado un vídeo. Hola, soy Noelia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aunque el cerdo nos parezca un producto típicamente español, lo cierto es que estos animales vienen de Oriente Próximo, donde se domesticaron hace ya 13.000 años. También han aparecido restos en China, datados con 8.000 años. Los animales se introdujeron en Europa y se cruzaron con jabalíes. Comencemos por la cabeza del cerdo. Confitada y frita, la encontramos en la carta de un restaurante con estrella Michelin. Para los clásicos, morros, oreja o careta frita para animar cualquier tapeo. Las carrilleras, deliciosas. La lengua de cerdo, los sesos y las criadillas pueden despertar cierto resquemor, sobre todo cuando te empeñas en preguntar de qué parte del cerdo vienen. La sangre porcina se utiliza en morcillas y butifarras, que si son de calidad irán envueltas en la tripa del propio animal. Para ser exactos, en sus intestinos. Tradicionalmente, los mataderos desechaban la sangre de los porcinos o bien la usaban como abono para los campos. A día de hoy, este fluido orgánico se recoge y se procesa para obtener una pasta oscura, una especie de harina molida con un alto contenido en proteína que se vende a granel y se incorpora al alimento para tus mascotas. Bajando por la cabeza del gorrino aparece la papada, de textura gelatinosa. El magro del cuello se emplea tanto para asados como para preparar carne picada, muy resultona en albóndigas y hamburguesas. Las hamburguesas sabemos de sobra de dónde vienen, así que profundicemos en las albóndigas. Lo primero hay que explicar que la almóndiga es la variante antigua de la actual albóndiga, con B. Aunque tuvo su sitio en el diccionario académico desde 1726, ahora decir almóndiga con M se considera vulgar. La palabra proviene del árabe al-bundukak, que describe una bola o una bolita, una cosa pequeña y redonda. Hace 4.000 años las tablillas de arcilla de Yale ya incluían una receta para preparar albóndigas con carne picada, huevo batido, pan remojado, cilantro, perejil, menta, cebolla, pimienta y un poquitito de sal. Tras conseguir la forma redondeada, se enharinan, se fríen y se dejan cocer en su propia salsa. En el Imperio Romano mejoraron la receta y se atrevían incluso con las albóndigas de sesos. ¡Buah! Volvamos al cerdo. La aguja, la presa, la pluma y el secreto son las partes más demandadas del cuerpo del animal. El secreto recibe este nombre porque parece ocultarse entre la paleta, la panceta y el costillar. Su forma poco atractiva llevó a los carniceros a guardarlo para consumo propio y a los ganaderos a consumirlo directamente durante la matanza. De ahí que esta pieza no se haya popularizado hasta hace poco, haciendo honor a su nombre. Las patas merecen un capítulo, un libro e incluso una teleserie. Con las traseras se hace el jamón en todas sus variedades y el lacón, dependiendo del tipo de animal. Las patas delanteras se llaman paletilla y aquí no hay duda, directamente a curar. El codillo al horno. Las pezuñas, manitas y pies de cerdo dan para 1000 guisos si eres amante de la textura gelatinosa. Y los huesos de la pata para sopas y sabrosos cocidos. La palabra jamón es una especie de genérico con el que nos referimos a los productos alimentarios que salen de las patas traseras del cerdo. De entre todos ellos, los españoles reverenciamos el jamón ibérico. Disfrutamos con el serrano y también consumimos jamón cocido o de York, ciudad en la que se originó. A la hora de distinguir jamones, conviene fijarse en la raza del cerdo y en la alimentación. La raza ibérica se cría en Andalucía, Extremadura y las dos Castillas y es pura, es decir, tanto el macho como la hembra, el papá y la mamá cerdo, tienen que ser de raza ibérica. Para recibir la máxima calificación, los animales deben haberse alimentado de bellota, hierba y todo lo que pillen por la dehesa en la que pasan su vida. Nada de piensos si quieres un pata negra.
El cerdo de dehesa, cuya alimentación se complementa con pienso, solo podrá aspirar a convertirse en jamón de cebo de campo. Y si eliminamos los derechos a paseo y se quedan en explotaciones intensivas, la calificación se reduce a jamón de cebo. En lo que a gustos culinarios se refiere, no hay reglas, así que cada país ha creado las suyas. En Italia, el jamón se llama prosciutto. El de Parma se elabora con cerdos que se han alimentado de castañas, lo hay ahumado. En México se decantan por el jamón cocido y se califica como extra fino, fino, preferente, comercial o económico según las proteínas y grasas que contiene. Los venezolanos, por ejemplo, incluyen en su mesa de Navidad el pan de jamón, un rollo relleno, evidentemente, de jamón, de tocino, uvas pasas y aceitunas verdes. De nuestro cerdo se aprovecha hasta la lana. Sí, la lana. Hemos descubierto una raza, mangalica, más conocida como cerdo oveja, caracterizada por el grueso pelo que cubre su cuerpo. El exceso de grasa estuvo a punto de acabar con la especie, ya que se convirtió en la más deseada. Cuando apenas quedaban 200 ejemplares, fue reconocida como especie protegida y ¡voilá! Seguimos teniendo mangalicas. El cerdo es una gran opción para la medicina. Un equipo de cirujanos de la Universidad de Maryland ha realizado con éxito el primer trasplante de corazón de un cerdo a un humano, salvando así la vida de un hombre de 57 años con una enfermedad cardíaca terminal. ¿Por qué? ¿Por qué un corazón de cerdo? El tipo de afección que padecía el paciente, con un sistema vascular muy deteriorado, hacía muy probable que un órgano humano fuera rechazado por su cuerpo. De ahí que se optara por modificar genéticamente el corazón de cerdo e implantarlo. Además, los cerdos son los animales más parecidos a nosotros. Compartimos el 90% del genoma, sus órganos y los nuestros tienen un tamaño similar e incluso tenemos enfermedades comunes como la diabetes o el Parkinson. Si esta operación experimental funciona, dejaríamos de depender de la disponibilidad de órganos humanos para salvar vidas. Aquí va la curiosidad del día. Xenotrasplantes, así se denomina a los trasplantes entre distintas especies animales. En Italia, los médicos mantuvieron con vida a una mujer gracias a un hígado artificial hasta que pudieron encontrar un órgano humano para ella. Los médicos también reemplazan nuestras válvulas cardíacas por las de estos animales, además de usar tejidos de tendón para recuperar la rotura de ligamentos. La piel de cerdo puede emplearse para tratar quemaduras de tercer grado. Está claro que la lista de aplicaciones de tejidos porcinos en medicina es larga, muy larga. Como si de una botica de 4 patas se tratara, el cerdo proporciona insulina, la hormona que permite que el azúcar en sangre pase a las células, evitando así que se acumule en niveles que puedan resultar mortales. De la pituitaria de este animal se extrae ACTH, útil en el tratamiento de la artritis y otras enfermedades inflamatorias, heparina, hemoglobina y surfactante. Esta última sustancia, producida por los pulmones, se emplea para tratar a bebés con síndrome de inmadurez pulmonar. Querido cerdo, queda claro que te merecías este vídeo. Los cerdos son un gran aliado dentro y fuera del quirófano. El de George Clooney ostentaba el honor de ser el ser vivo con el que el actor había tenido su relación más larga, confesado por el propio galán, 130 kilos de gorrino que dormía a los pies de la cama del actor y en ocasiones dentro de ella, como confesó una de las novias de Clooney. Max, que así se llamaba el cerdo vietnamita, salvó la vida de su dueño cuando, al notar los primeros temblores de un seísmo, chilló para despertarle. Consiguieron abandonar la vivienda antes de que todo se derrumbara. La carrera de Max la Estrella, como lo llamaban, duró 18 años. Conocemos las carreras de caballos, las de galgos, pero los cerdos también corren cuando les apetece. Fíjate en este vídeo de una ciudadana de Nueva Jersey que asistió a su primera carrera de cerdos. Los participantes en sus puestos, comienza la competición, pero solo 3 de los contrincantes avanzan. Los rezagados aprovechan para llenar el estómago y no tardan en ser imitados por el resto. Lo normal es que sean lechones los que protagonizan las competiciones en este tipo de ferias. Las imágenes dan fe de que no se les da nada mal. Puestos a buscar contenido viral, hemos encontrado un grupo de cerdos que, con trabajo en equipo, intentaron salvar la vida de un pez devolviéndolo al agua.
Vamos, los cerdos vigilantes de la playa o de la charca, que no me queda claro. A los cerdos virales añade los famosos como Picasso. Sí, un juego de palabras, pig de cerdo y caso, pues como nuestro pintor más reconocido. El juego de palabras se las trae, pero retrata perfectamente el talento del animal que, salvado del matadero, cuenta con su propia galería de arte. De alguna manera que desconocemos, su dueña, una activista por los derechos animales, descubrió la pasión del cochino y la explotó. Su obra maestra, un retrato abstracto del príncipe Harry de Inglaterra por el que han pagado más de 2.000 libras. Después de semejante demostración de talento animal, poco más podemos añadir. Eso es todo, amigos.